Buenas tardes, mi nombre es María Gabriela Vilés y el día de hoy yo les vengo a hablar sobre la ley de Beer-Lambert y la demostración matemática detrás de dicha ley. Para empezar con la explicación, primero debemos de partir qué es lo que postula la ley de Beer-Lambert. La ley de Beer-Lambert postula en una ecuación matemática muy sencilla que la absorbancia de una sustancia va a ser proporcional, epsilon constante de proporcionalidad, entonces la absorbancia va a ser proporcional a la longitud de trayectoria y a la concentración de una determinada sustancia. Pero cuando llegamos y vemos esta expresión matemática tan sencilla, pues surge el interrogante ¿cómo se llegó hasta aquí? Pues para poder llegar a esta expresión se hace uso del cálculo integral y el cálculo diferencial. Y primero partimos del siguiente esquema. Bueno, entonces vamos a dibujar el esquema, pero primero vamos a escribir en letras pequeñitas la ecuación de la ley de Beer-Lambert por acá, para tenerla siempre presente. Entonces, para dibujar el esquema que me va a ayudar a visualizar cómo llegar a esta expresión matemática, lo primero que vamos a dibujar es esta cajita que está aquí, que me va a representar una muestra. A esta cajita la vamos a incidir con un haz de luz, o incidimos un haz de luz en la cajita, al que vamos a llamar PX. Y la cajita va a emitir un haz de luz, al cual vamos a llamar P. Lo más importante que hay que tener en cuenta sobre este esquema es que con este esquema ya estamos diciendo el haz de luz que incide no es igual al haz de luz que la muestra emite. Si nosotros observamos de cerca, vemos que la flecha con la que yo estoy caracterizando el haz de luz incidente es mucho más gordita que la flecha con la que estoy caracterizando el haz de luz emitido, lo cual quiere decir que esta muestra está absorbiendo fotones. Ahora, lo primero que vamos a hacer para hacer nuestro planteamiento matemático es que vamos a tomar un pequeño pedacito de la muestra. Y este pedacito lo vamos a llamar de X. Además de esto, esta muestra tiene una superficie a la cual vamos a llamar S. Resulta que pues esta muestra está compuesta por una determinada cantidad de moléculas, átomos o iones. Y este pedacito de muestra va a tener asociado también una cantidad determinada. Vale, entonces hemos dicho que este pedacito de muestra, ¿sí?, tiene una determinada cantidad de moléculas, átomos o iones, y cada átomo, molécula o ion va a tener asociado una delta de S, que va a ser una superficie de probabilidad para atrapar un fotón. ¿Sí? Entonces, con esta delta de S y con la superficie de la muestra, nosotros podemos hacer la siguiente relación. Delta de S sobre S, que me va a representar la probabilidad de absorbancia que tiene determinada muestra. Pero este delta de S sobre S yo lo puedo igualar con otra relación. Como nosotros vemos aquí en el esquema, hay una cantidad de fotones que se pierde en el haz de luz emitido. Quiere decir que hay una parte infinitesimal de fotones que se pierde por segundo, la cual vamos a representar como delta de P de X. Y este delta de P de X lo podemos relacionar con el P de X. Como hablamos de una pérdida o una disminución
esta relación va a tener el signo negativo y la podemos igualar con la relación que ya hemos establecido con anterioridad, que es delta de S sobre S. Pero resulta que delta de S depende de la cantidad de moléculas, átomos o iones presentes en nuestro. Entonces, debido a que delta de S depende de la cantidad de moléculas, átomos o iones presentes en nuestro pedacito de muestra que habíamos tomado, entonces nosotros podemos decir que delta de S va a ser proporcional a delta de N. Ahora, si nosotros sustituimos esto en esta ecuación anterior, nos queda lo siguiente. Y lo que tenemos aquí, señoras y señores, es una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, para poder resolver esta ecuación, acudimos a las herramientas de integración. Entonces, si escribimos esto de una manera más clara, pues ya cambiamos este delta de S por alfa delta de N. Entonces, integramos ambos lados, establecemos los límites de integración, que pues va a ser P de X a P y N a C. Entonces, resolviendo esta ecuación diferencial de variables separables, nos va a quedar el menos logaritmo, ¿sí?, de P de X evaluado de P de X a P, que va a ser igual a alfa de S por N evaluado de N a C. Y una vez evaluando ambos lados de la ecuación en sus respectivos límites, lo que vamos a obtener va a ser menos logaritmo neperiano de P sobre P de X va a ser igual a alfa por N sobre S. Pero resulta que este resultado que hemos obtenido, nosotros queremos modificarlo más. ¿Para qué? Para que aparezca esta de la absorbancia. La absorbancia está definida como el logaritmo base 10 de Px sobre P. ¿Y qué tenemos que hacer para que esta expresión del logaritmo neperiano de P sobre Px llegue a esta expresión? Pues bastante sencillo. Aquí tenemos un signo negativo que nos permite invertir el Px por el P. Y es posible reescribir el logaritmo neperiano a un logaritmo base 10 si multiplicamos el logaritmo base 10 por 2,303. De tal manera que esta lo podemos reescribir como como 2.303 logaritmo de Px sobre P igual a alfa N sobre S. Ahora, si nosotros despejamos 2.303, este señal que está multiplicando, pues va a pasar aquí dividiendo, y con esta expresión ya tenemos que la absorbancia va a ser igual a alfa N sobre S por 2.303. Pero resulta que nos hace falta hallar la concentración. ¿Y cómo expresamos esto en concentración? Pues aquí tenemos un S que nos simboliza una área, y esta área la podemos reescribir en términos del volumen. Y para reescribir esto en términos del volumen, pues hacemos la siguiente relación. Vamos a reescribir esto por aquí. N sobre S 2.303. Y resulta que el volumen es igual al área por la longitud, que la vamos a representar con la letra B. Entonces, si nosotros despejamos S, tendremos que S va a ser igual al volumen sobre B. Y si nosotros sustituimos S en esta ecuación, nos va a quedar que la absorbancia va a ser igual a alfa por N por B sobre el volumen por 2.303. Pero aquí nos
nos hace falta otra cosa para que esto nos pueda quedar en términos de concentración. Lo que nosotros tenemos acá es número de partículas y la concentración está expresada en moles sobre litro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para pasar de número de partículas a moles sobre litro? Entonces, si nosotros nos acordamos del número de Avogadro, nosotros tenemos que un número de partículas, que vamos a escribir esto más claramente, vamos a poner n partículas, porque una partícula contiene 6,022 por 10 a la 23 moles. Y ahora, si yo elimino partículas con partículas, nosotros podemos sustituir estos moles en esta ecuación. Entonces, al sustituir esos moles en esta ecuación, nos va a quedar a que la absorbancia va a ser a alfa por B por N por 6,022 por 10 a la 23 moles sobre el volumen por 2.303. Entonces resulta que esto que está aquí, si yo lo agrupo, pues me da la concentración. Quiere decir que ahora esta señora yo la puedo reescribir como que la absorbancia va a ser igual a alfa por B por la concentración sobre 2,303. Pero todavía estas constantes yo las puedo reescribir como epsilon. Y finalmente me va a quedar que la absorbancia es igual a epsilon por B por C. Y de esta manera queda demostrada la ley de Beer-Lambert. Muchas gracias por su atención.